vamos a hablar de una vida con propósito, qué significa, por qué es tan importante, qué implica, qué conlleva, por qué es tan difícil eh, comprometerse con el propósito o saberlo, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que no tiene una conexión con su propósito, no sabe cuál es su propósito. eh, y espero que lo que podamos ahora esclarecer les dé una pauta a las personas que están queriendo como descubrir su propósito y activar eh, esta especie de brújula que es el propósito, ¿no? Para tener un direccionamiento en la vida y tal. Primero, ¿por qué es tan importante lo del propósito? Esto de tener un propósito es tan importante eh, como todos sospechamos, por una razón fundamental, y es por el tipo de seres que somos. La importancia de una vida con propósito tiene que ver con el tipo de ser que somos los seres humanos. Em, Somos un tipo de ser, y esto tiene que ver con una nueva visión del ser humano que está surgiendo. Fíjense ustedes que desde el colegio, ¿qué es lo que nos enseñan? ¿No? Me acuerdo de esos libros nefastos de la escuela, que si el ser humano crece, nace, se multiplica y muere, ¿no? Como que la vida era básicamente eso, ¿no? La clásica. Y, y tenemos esta visión del ser humano como igual del universo, como si fuera un accidente cósmico sin ningún sentido, y que los humanos somos pues un accidente también biológico, ¿no? Un producto de una evolución azarosa y ciega, y que básicamente somos un ente biológico y que nuestra vida espiritual o psicológica es producto como una secreción del cerebro, digamos, es una de las visiones. Y la otra más común es la religiosa, ¿no? Que hemos venido también aquí como a tener un test para ver si al final nos vamos ahí abajo o nos vamos arriba. Y básicamente eso es el propósito, ¿no? Ver si es que al final cumplimos con las reglas de juego, si somos buenos y podemos irnos al cielo después. Esas son como dos visiones que felizmente estamos empezando a superar en una nueva visión que es una mezcla de espiritualidad y de ciencia y de varias otras disciplinas humanas, la filosofía, la psicología y tal. Eh, Hay este dicho hay un futurólogo muy famoso, el John Naisbitt, que ha hecho un libro que se llama Megatrends, ahí por el año 2000 creo que ha sido así 2 años bestseller. Y este futurista decía, los avances más excitantes del siglo XXI no van a ocurrir por la tecnología, sino más bien por una expansión del concepto de lo que significa ser un ser humano. Eh, Fíjate, es bien interesante eso, ¿no? Más importante que la tecnología, lo que más nos va a hacer avanzar, al final de cuentas, es una nueva concepción del tipo de ser que somos. Eh, Nuestra concepción del ser humano está cambiando de ser como una entidad eh, pasiva o un sujeto al cual le ocurren las cosas de manera azarosa. Estamos pasando a entendernos como seres que somos co-creadores de nuestra realidad, somos generadores del mundo que vivimos. Desde varias disciplinas humanas está llegando esta nueva visión, desde muy científicas, como la biología del conocimiento de Humberto Maturana, por ejemplo, eh, estos que de la física cuántica, de la filosofía con Heidegger, Ortega y Gasset, en la psicología existencial. Eh, Tenemos esta visión del ser humano como alguien que es generador de las experiencias que termina viviendo y no un ente pasivo al cual le ocurren cosas, ¿no? Una vez he leído una frase alucinante creo que era un texto esotérico, decía, la vida no es algo que nos ocurre por azar, más bien es algo que magnéticamente configuramos a nuestro alrededor.
hay una, sí, No, y es que es interesante eso que dices, que es cierto, porque a medida, ahorita es como también estamos en el momento en el que aparentemente es donde más tecnología hay, pero también la importancia del humano como operador o como trabajador o qué sé yo, es como que también se está reduciendo, ¿no? Es como que la inteligencia artificial toma mucha fuerza y entonces ahí tú dices, o sea, tiene tanta lógica eso de que el ser humano tiene que ir hacia otro nivel de expansión, porque si fuera solamente en el área de la producción y demás, como que también ya acabaría la parte de participación del ser humano como se conoce. Pero ahí viene toda esta otra parte en la cual esa expansión realmente es como que el momento en el que está como eclosionando realmente por decir así, la nueva experiencia de ser humano. sí, hay una nueva, como te digo, hay una concepción que es, si nos pensamos a nosotros como los que generamos nuestra realidad, es un salto cuántico. Eh, es como eh, es un giro copernicano, por decir así, ¿no? Eh, ya no somos entes pasivos a los cuales nos ocurren las cosas por azar, sino que nosotros de alguna manera las configuramos a nuestro alrededor a través de, sobre todo, el lenguaje, nuestras actitudes, nuestras expectativas, nuestras intenciones, nuestros actos. Ahora, todo es acción, todo es un acto, todo es comportamiento. Por ejemplo, si te pregunto, ¿qué estás haciendo? Tú me dices, no, no estoy haciendo nada, solo estoy pensando. Bueno, pensar es una acción también, es comportamiento, ¿no? Eh, entonces, todas nuestras acciones van generando situaciones en la vida que cuando tenemos una desconexión entre lo que hemos de alguna manera generado y lo que ocurre, y no vemos la conexión que hay, pareciera que nos pasa independientemente de lo que nosotros hubiéramos deseado o manifestado, digamos. Por decirte, ¿cómo sería si metes tus dedos al enchufe y después de 3 días te viene recién la patada? Cuando ya estás en otra cosa, tal vez estás cocinando y ¡pah! Te viene la patada eléctrica y tú no puedes entender la conexión que hay entre los dedos que metiste al enchufe y la experiencia que has tenido del shock eléctrico. No puedes juntar esa causa y efecto, por decir. Entonces tú dices, ¿por qué me ha pasado esto? Ahora, esta, esta visión del ser humano de la que hablo, este cambio de percepción del ser humano como el ser que a través de sus acciones, de sus decisiones, de sus deseos, de sus expectativas, está configurando una vida de acontecimientos, de encuentros, desencuentros, de eventos que nos suceden, eh, enfermedades también que nos suceden, ¿no? La enfermedad tiene esta connotación de que es algo que nos ocurre sin que nosotros tengamos nada que ver. Sin embargo, cada vez hay más información respecto a la conexión que hay entre la mente y el cuerpo y cómo la mente tiene un efecto y nuestras emociones y nuestra psicología y nuestra vida, como dice esta psicóloga, una psicóloga gestaltista, Schenke, algo así chilena, tiene una frase muy linda que dice, nuestra biografía se convierte en fisiología. O sea, cómo vivimos, lo que sentimos, lo que mentalizamos, todo eso puede convertirse en un síntoma, en una enfermedad. Entonces, somos mucho más protagonistas de nuestro destino de lo que queremos creer, porque al final es más fácil pensar que las cosas nos ocurren y que somos víctimas, ¿no? Este nuevo paradigma nos coloca a nosotros en una posición de ser como autores de alguna manera. Eh, de la filosofía, digamos, de Ortega y Gasset, nos viene esta idea de que somos novelistas de nuestra propia vida. Y lo somos otra vez, repitiendo, a través de nuestros actos conscientes, inconscientes o a través de no tomar acción de ningún tipo, también generamos situaciones, ¿no es cierto?
O sea, si tú tienes síntomas de alguna enfermedad y nunca vas al médico, después ocurren cosas que ocurren porque tú nunca fuiste, digamos, a hacerte chequear. Entonces, ya sea por omisión o por comisión, terminamos generando situaciones en nuestra vida que parecieran nos han ocurrido azarosamente, sin que tengamos nada que ver. Esa es la visión de víctima. Víctima no es que así como que somos unos pobrecitos, así golpeados en un rincón. Básicamente tiene que ver la visión de víctima con que nosotros no hemos originado lo que nos ha ocurrido, que las cosas nos suceden y que nos arrastran sin que nosotros tengamos nada que ver. Sin embargo, sí tenemos mucho que ver en las cosas que nos ocurren. No solamente cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre, sino que ocasionamos lo que nos ocurre en cierta medida. Todavía no sabemos hasta qué punto, ¿no? Por eso yo digo, somos co-creadores de Y nuestra algo vida, de nuestro que hemos destino. tocado la anterior vez, que me parece sí que es bueno rescatarlo, el hecho de que eh, hasta que este proceso que hemos vivido en esta pandemia y todo, hablábamos, ¿no? De que había sido un catalizador y que de alguna manera era un proceso iniciático, digamos, ¿no? Para pasar del niño al adulto. Y una característica que tú lo habías mencionado y que es importante es que el adulto es el que se hace responsable, el que se hace cargo. Entonces es casi como que hasta ahorita hemos estado viviendo en ese kinder existencial en el que me hacen, me pasa, me sucede, y como que estamos ahora en un momento en el que es parte de nuestro camino evolutivo conocer todas esas funciones que tiene nuestro cerebro, cómo funcionamos como humanos, para también hacer ese salto, ¿no? Y salir de del preescolar y de seguir como los niñitos diciendo me pasa, me sucede, y todo lo demás, hacernos los adultos que somos responsables a cargo y que sabemos cómo funciona esa maquinaria para también ir pues dando forma a lo que es nuestra vida, ¿no? Sí, exacto, exacto. Ahora no conocemos bien la maquinaria. No. Eh, Y Recién será estamos eso, la empezando a aprender. nueva, lo nuevo que se irá dando en este nuevo tiempo también, ¿no? Que poco a poco seguramente nos van a ir llegando más, nos va a llegar más información y vamos a ir conectando más con todo eso, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Ya tenemos, como te decía, de varias fuentes, tenemos más, se está ampliando la mirada respecto a cómo es que terminamos generando un destino. Eh, Hay esta frase de Jung, Carl Jung, ¿no? El gran psicólogo que fue discípulo de Freud. Él decía, la regla psicológica es que cuando una situación interior no es hecha consciente, eso también tiene que ver con la sombra que hablábamos, ¿no? Cuando una situación interior no se hace consciente, esta ocurre allí afuera como si fuera destino. Es loquísimo. También tiene esta, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, irá tu vida y tú le llamarás destino. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que nuestras intenciones, deseos, expectativas están generando realidades, están generando situaciones para nosotros. Por ejemplo, es una realidad, digamos, que hemos generado quizás por una intención inconsciente de, he hablado también, ¿no? En el anterior, en cómo a veces el deseo de muerte puede llevarte a ocasionar una enfermedad, o los niños se enferman para no ir a dar examen, no ir a dar a la escuela y logran tener síntomas que el médico puede medir, digamos. Entonces, si somos seres que a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, sobre todo del lenguaje, eso no he hablado mucho todavía de la ontología del lenguaje, que es una de las visiones que más nos están aportando por el momento, cómo generamos a través del lenguaje realidades para nosotros. Pequeño ejemplo, cuando tu vida ha cambiado, Ceci, cuando te has casado, Sí, tu vida cambió, sí, era distinto, claro, ¿no? No vas a claro. decir que no. Sí, total. Bueno, esa realidad, esa nueva realidad de casada, solo ha sido posible en la medida que había lenguaje.
alguien les ha dicho, los declaro marido y mujer. Y tú has dicho sí y él ha dicho sí. ¿Qué pasaba si antes de proclamarlos marido y mujer el cura se enfermaba y se iba? ¿Hubieran podido decir que eran marido y mujer? Iba a quedar eso, ¿no? De, sí, estamos juntos, pero no nos hemos casado, la que siempre te Claro, dicen, ¿no? no se hubieran casado, no los hubieran casado. Es un poco difícil de comprender, no voy a entrar mucho en eso, pero el lenguaje es generativo. El lenguaje no describe realidades, las genera. Es una mirada completamente nueva y distinta, ¿ya? Y es que ahí Entonces, tienes algo además, cuando tú has importante, dicho el sí, poder creador. Es la famosa frase que decía, ¿no? El verbo se hizo carne. Y es ahí donde surge, o sea, el lenguaje tiene ese poder creador, o sea, como tú dices, crea realidades. Y bueno, sigamos, está, sí, sí. está poniéndose bueno. Ahora, no crea realidades así arquitectónicas como que yo a través de mi lenguaje estoy creando el ropero o el estante o una. No es como en la película Inception, ¿no? Que vamos creando la materia necesariamente, pero la situación, por ejemplo, tu vida cambia, tu vida de casada es totalmente diferente, hasta fisiológicamente uno tiene cambios, eso se ha comprobado, y todo ha sido un tema de lenguaje, porque si el cura se iba antes de declararlos, no se podían decir. Y si tú decías no, ¿qué hubiera pasado? No te hubieras casado. Y así sucesivamente. Entonces, el tema de centrales, y aquí esto tiene que ver con el propósito. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque somos seres que generamos nuestra realidad. Y esto no es opcional, no es así como que ya, desde ahora voy a empezar a generar otra realidad todo el tiempo, simplemente que generamos realidades, situaciones, circunstancias. La palabra realidad es un poco extraña porque de verdad es como, ¡ay, estoy así como que ahorita puedo hacer que desaparezca entonces mi departamento! No, no va por ahí. Lo que sí puedo hacer es irme a otro departamento y eso de qué ha dependido de mía. Y que alguien me diga, sí, ok, te voy a alquilar este departamento, ¿entiendes? Había un acuerdo lingüístico, entonces, departamento, bueno. Entonces, ¿por qué es tan importante el propósito? Porque si somos este tipo de seres que estamos creando un destino para nosotros sin darnos cuenta, de manera automática, en piloto automático, de manera muy inconsciente, repitiendo repitiendo esquemas traumáticos, o sea, generando para nosotros un camino difícil o terrible o trágico o aburrido, lo que sea. El tema del propósito, ¿con qué va? Tiene que ver con tomar las riendas de ese proceso creativo para alinearlo a lo que en el fondo deseamos, a nuestro verdadero querer. Porque actualmente ya estamos creando situaciones en nuestra vida, pero están totalmente desalineadas de nuestro verdadero querer. ¿Cachás? Por eso vamos a terapia o sufrimos como sufrimos muchas veces, porque hay una disparidad entre lo que deseamos y lo que ocurre en el mundo. Y esto es Me porque haces mucho constantemente. recuerdo a una persona que justo hace 2 días decía, pero ¿por qué estoy viviendo todas estas situaciones? Si realmente yo no quiero vivir, y son situaciones terribles que están pasando, y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué están pasando? Si yo estoy yendo a terapia, estoy haciendo el trabajo, y, y a veces pasa eso, ¿no? De que sientes que, bueno, es que estoy yendo a terapia, pero ¿y por qué sigue pasando todo lo que pasa? Sí, ya estoy yendo a terapia, entonces ya estoy siendo, en el fondo lo que una persona así dice, siendo bueno, el mundo debería empezar a darme lo que quiero. Porque puedes estar 10 años en terapia y si tú no tienes la verdadera intención de mirarte y de pagar el precio de conseguir lo que realmente quieres, vas a seguir en el mismo lugar, aunque estés años. Y ahí viene Sí. otra frase Entonces, que sí. también es otra de esas frases que he escuchado en estas semanas, la de, si yo soy una persona tan buena, ¿por qué pasa todo esto? ¿No? Y ahí viene lo que decías, ¿no? Es como asociar
el hecho de ser una persona buena, correcta, etcétera, pero que de alguna manera no está ligado a ese trabajo de observación, de autoindagación, de trabajo interno, etcétera, ¿no? Claro, tenemos esta idea de que mm, esta idea que nos viene, ¿no? Desde el judeocristianismo, de que si somos chicos buenos, chicas buenas, Dios nos va a premiar o nos va a castigar. Esa creencia, Ceci, te va a generar un mundo específico en el que, por ejemplo, vas a interpretar el virus como un castigo. Por eso habían estas tonteras de que si hacemos eh, todos de rodillas, clamando, orar así como Dios va a perdonar a Cochabamba, ¿no? Entonces aquí ya no va a haber coronavirus porque es un castigo. Entonces, si hacemos lo suficiente, vamos a pagar el peaje, digamos, y el coronavirus va a dejar de afectar a Cochabamba. ¿Ya? ¿Qué nos importa, no? El resto del mundo mueran, pero nosotros nos hemos arrepentido. Fíjate que con esa creencia, eh, no estoy diciendo que la religión, estoy diciendo que esa interpretación tan infantil sí me parece una tontera, ¿no? No la religión en sí ni nada, ni la creencia de fondo, sino interpretación tan infantil. Pero, infantil o no, esa es mi interpretación. Hay gente que seguramente lo ha hecho, ¿no? Eh, esa interpretación en particular te está generando un mundo ya. Y ellos lo están viviendo como que sí. Entonces, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Ya están viviendo en un mundo particular donde están lo que sienten y lo que no pueden dormir en la noche de repente es porque no saben que han hecho mal y por eso estamos recibiendo el coronavirus como un castigo, digamos. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de cómo las creencias que tenemos generan un mundo para nosotros. Y sucede que todo este poder creativo que tenemos, si no empezamos a tomar las riendas de esta capacidad, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se desorganiza nuestra vida y empiezan a ocurrir todo tipo de desajustes, todo tipo de desajustes, porque el propósito es un principio organizador, por un lado. Por otro, el propósito tiene que ver con conectar con tu pasión, con tu misión, con aquello para lo cual has venido. Eh, no voy a entrar en esos detalles ahora, pero porque además los pueden ver en Google fácilmente. Todos los estudios que se han hecho de las personas que tienen un propósito vital, un proyecto vital así muy comprometido, digamos, cómo afecta hasta fisiológicamente, cómo afecta en las relaciones, cómo afecta en la longevidad, cómo afecta a nivel de estructuras moleculares en tus células, los telerómenos, no sé qué. Hay estudios que muestran directamente la conexión entre tener un propósito y cómo eso afecta incluso tu biología. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Porque afecta nuestra biología o nuestro bienestar? No, es tan importante el propósito porque es como empezar a tomar las riendas y la dirección de un poder innato que tenemos, creador y generativo de mundos, tan poderoso que si no tomamos cargo de este poder es como monos con Gillette, ¿no? Que empezamos a cortarnos entre nosotros y hacer desastres. Y siendo ese tipo de seres que somos, generadores de nuestra realidad, con un poder de la mente y del espíritu tan grande que nos puede hacer enfermar o sanar. Todos conocen, por ejemplo, el efecto nocebo. Estás comprobado por arriba y por abajo, digamos, donde quieras, desde la medicina más social, eh, que efectivamente tus creencias afectan tus síntomas y tus enfermedades o que te sanes, por ejemplo. Todo ese poder, si no tenemos un propósito, no está a nuestro servicio. Entonces es como que eh, terminamos estando como en un coche en que el caballo está desbocado y no tenemos las riendas. Por eso es tan importante el tema del propósito. No es porque es bonito, no es porque es moral, no es porque está de moda, no es porque le va a hacer bien a tu cuerpo, van a
mejorar tus relaciones, todo eso viene como añadidura. Lo principal es, por un lado, hacerse cargo del tipo de ser que eres, de que somos creadores de lo que nos ocurre, de lo que nos ocurre. Nosotros somos los que hacemos ocurrir lo que ocurre, ¿no? Y por otro lado, el otro aspecto por el cual es tan importante es porque todos los humanos lo que en el fondo deseamos es el éxtasis de estar vivos, ¿no? El éxtasis de una vida plena, una vida con sentido, con dirección, que trate de algo interesante. Y para poder conectar con ese éxtasis o ese placer vital, ¿cómo lo hacemos si es que no nos hemos montado un argumento para nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer si es que no está nuestra pasión y nuestro deseo conectado con ese argumento? Porque yo puedo, digamos, por querer conseguir el amor de mi padre, de mi madre, puedo montarme una vida con un propósito de ser médico o lo que sea, eh, pero que no es lo que vibra realmente con mi verdadero querer. Entonces, sí hay la posibilidad de montarse una vida o un propósito plagiario, digamos, ¿no? Como que hemos hecho copy-paste, pero no es nuestro realmente. Entonces ya tenemos dos puntos que lo hacen muy importante. Uno, que si no, nuestra vida se desborda, se desbanda, digamos. Evidentemente, las pruebas que han hecho desde tu biología hasta tus relaciones, el éxito en tu trabajo, todo, cuando no tienes un propósito, muestra lo contrario. Más posibilidades de ataque al corazón, de depresión, de ansiedad, en fin, problemas en las relaciones, no hay éxito en el trabajo, ¿cachás? Entonces, por un lado, necesitamos conectar con nuestro propósito, conectar con el argumento de nuestra vida. Al final, para tener eso, una vida que valga la pena. Ese es uno de los motores principales. Y para hacer esto tenemos que hacer un trabajo, no es un Esa día es al la otro. parte, esa es la parte que creo que ahorita hace la diferencia, ¿no? A veces las personas están cuestionando, ¿no? Pero qué cómodo, que esto, que tú hables de la espiritualidad y no sé qué, pero ¿y qué del trabajo? O sea, no es fácil, no es ni fácil ni difícil ni nada, solamente implica hacer un trabajo, ¿no? Y ahí viene eso, el hecho de que, sí, yo me doy cuenta porque nosotros hacemos lecturas de tarot terapéutico y todo lo demás, pero las personas llegan para, ya, quiero saber mi suerte. O sea, no es así. Y entonces es impresionante el deseo de que todo sea, pues, que se te dé, que se te llegue y tú casi como que espontáneamente eh, pases a un nuevo estado de vida, ¿no? Y esa es una parte que también como que nos anda haciendo la trampita, el sabotaje de que no nos damos cuenta de que sí es un proceso y un camino. Queremos disfrutar de los resultados sin vivir el proceso. Sí, hay una manera de ver casi todos nuestros problemas humanos. Es bien, les va a sonar raro, pero es como que casi todo tiene que ver. Al final, el cuello de botella es que no queremos pagar el precio justo de aquello que deseamos. Y lo que tú dices es, quiero resultados sin pagar el precio, sin hacer el esfuerzo. Ahora tú dices, no es ni difícil, no difícil, porque tenemos esta cosa New Age de no digas que es difícil. Claro que es difícil, o sea, no quieres usar la palabra difícil, ok, pero es desafiante y demandante. No es fácil, no es barato. Que sea desafiante y que nos cueste hace que valga más también. Las cosas que nos cuestan tienen más valor, ¿no ve? ¿Por qué las cosas, por qué algunos elementos, algunas sustancias tienen mucho valor? Es porque son escasas. ¿Qué pasaría si encontramos un reservorio de oro en que pero, o sea, que se vuelve casi como piedra, como un
una piedra. Ya no costaría nada. Entonces, conectar con tu propósito, revelar tu propósito, el argumento de tu vida, es un trabajo para las personas que no hemos nacido completamente poseídas por ese propósito. Hay mucha gente que nunca se ha preguntado, ¿cuál será mi propósito? Simplemente lo hacen. ¿Cuántos líderes, cuántos líderes que han hecho cambios históricos en el mundo lo han hecho porque sí nomás, porque no podían hacer otra cosa, porque estaban llevados por esta fuerza que los griegos le llamaban el daimon? Es un concepto muy lindo, es como ese aspecto de ti que es el repositorio de tu destino, de tu aventura vital, de tu trayectoria vital. Eh, Hay gente entonces que viene tan poseída por su daimon que desde niños ya son lo que siempre han sido, ¿no? Hay las historias de varios de estas personas que desde niños ya eran lo que ya siempre fueron. Desde, me acuerdo un libro hermoso que he leído al respecto de un gran psicólogo que se llama James Hillman, El Código del Alma. Y este cuenta cómo hay como los dos tipos de personas, los que tenemos que buscar y hacer todo el trabajo de descubrir nuestro propósito, y hay los que ya lo tienen. Eso no quiere decir que su vida es fácil ni nada, simplemente que ni la piensan dos veces. Entonces pone varios ejemplos, por ejemplo, cuenta de un violinista eximio, así que cuando era niño ya quería tocar violín y sus papás le regalaron un violín de juguete y él entró en un ataque de cólera y lo rompió, lo destrozó. ¿Qué se llama? Ahorita podría teclear, pero bueno, ya no importa. Es un famoso violinista. Entonces, este psicólogo dice, ¿por qué destrozó a patadas su violín de juguete? Porque él ya era quien era, ya era el violinista, que ¿cómo me van a dar un violín de juguete? ¿Entiendes? Si yo ya soy ese violinista, tenía 6 años el niño, pero ya era él, entonces por eso destruyó ese violín, ¿no? Él no podía aceptar un violín de juguete. Entonces, eso es lo lindo que dice ¿no? Después habla del gran torero Manolete, uno de los grandes toreros ahí en España, que dice que de niño era un miedoso, que siempre estaba detrás de las polleras de su madre. Entonces dice, ¿es que tenía tanto miedo y se ocultaba detrás de las polleras de su madre? ¿O las polleras de su madre ya eran la capa y ya estaba ejerciendo de alguna manera desde niño ese su llamado? Y así habla de varios personajes, de la cantante de jazz Ella Fitzgerald, por ejemplo, que fue a un concurso de danza. No, perdón, fue a uno de estos programas de televisión o algo así, o de radio, de talentos de aquellas épocas. Es una cantante antigua. Y ella dijo, ¿qué vas a hacer tú? Yo voy a bailar. No, perdón. Ella fue a bailar, había practicado unos pasos de baile, y cuando le dieron el micrófono, ¿qué vas a hacer tú? El psicólogo dice, fue poseída por su daimon, y en vez de decir, voy a bailar, dijo, voy a cantar. Seguramente ella nunca hubiera soñado, ella pensaba que iba a decir, voy a bailar, ¿entiendes? Entonces, ahí ese es su propósito, ese es el argumento de su vida, que era la gran cantante Ella Fitzgerald, que es una maravilla. Le saltó encima el daimon y ese momento digo, voy a cantar. Y ahí empezó a ser ella, ¿no? Entonces, hay gente que está totalmente poseída y llevada por su daimon, y ya vemos los otros, los que tenemos que lucharla para descubrirlo. Y es un trabajo y es un esfuerzo, pero que tiene frutos, tiene muchos frutos, ¿no? Y podemos dar pequeños pasos que no son tan difíciles para ya empezar a activar esto, como por ejemplo, escribir qué queremos de nuestra vida. Eh, Ahora, esta distinción es importante. El propósito no es tanto el objetivo, no tiene que ver tanto con objetivos. Sí hay objetivos para poder realizar al final el propósito de nuestra vida, pero el propósito tiene que ver más como con un argumento, como de qué quiero que se trate mi vida. Es como una película. Eh, ¿Cuál es el Sí, argumento de esta esto es película? importante porque a veces hay mucha confusión
entre metas, objetivos y propósito, ¿no? Y entender que el propósito en realidad es es el argumento que engloba todo lo demás y no es una meta o un objetivo ni una lista de objetivos tampoco, ¿no? Sí, no, no es, cuando hablamos aquí del propósito de vida, no estamos hablando de algo puntual, de una meta en particular, sino de una orientación en la vida, un argumento, una dirección hacia la cual estamos yendo, que puede implicar muchos objetivos, porque fíjate que el objetivo termina cuando lo has cumplido. El propósito de vida no acaba. Por eso la gente que que está muy entregada a su propósito, a su daimon, a su vocación. Hablar de propósito es hablar de vocación. No se retira, pues. ¿De dónde ha venido esta idea absurda, espantosa y terrible de jubilarse? Ese terror. Como que muy conocido que que las personas que tenían un trabajo fuerte, así un trabajo como que les gustaba mucho y tal, y se jubilan, después entran en depresión, se enferman, tienen una serie de problemas porque los seres humanos no estamos hechos para jubilarnos. Y cuando tú ves así esos viejitos que siguen haciendo, que siguen realizando su llamado, que siguen activos, ponte tú uno de todos me conocen eh, más por el lado de las constelaciones familiares. El Bert Hellinger, el que ha creado las constelaciones familiares, hasta sus casi 90 años ha estado viajando por el mundo haciendo constelaciones. Él jamás se le ocurriría, jamás se le ocurriría retirarse, digamos, ¿no? Y otro de mis grandes maestros, el Humberto Maturana, este neurobiólogo chileno, un genio, sigue trabajando, ya tiene, creo que ya está en los 90, está bien viejito y sigue dando charlas. Cuando uno está conectado con su propósito, no se jubila. No existe la idea de jubilar. ¿Por qué te vas a jubilar si estás haciendo tu pasión? Evidentemente, este tema de la pasión también que es muy polémico, ¿no? Hay gente que dice que no hay que seguir tu pasión y otros que dicen que es mentira eso de seguir tu pasión. Y otros que dicen que seguir tu pasión es lo que va a traer a tu vida el esplendor de tu vida, digamos. Evidentemente, no es una regla tipo receta, ¿no? Que tú puedas simplemente decir, sí, estoy siguiendo mi pasión y todo se va a acomodar. Pero evidentemente es difícil pensar en activar, revelar nuestro propósito y que no haya pasión por detrás, o sea, que no haya un deseo fuerte, que no haya una atracción hacia aquello que queremos realizar, no existe, no existe. Eh, y te decía que hay cosas que no son tan difíciles de hacer y que podemos hacer ahorita o que podemos hacer más tarde, o el fin de semana, digamos, que es escribir lo que deseamos para nuestra vida, como conectar con las cosas que más nos apasionan, nos gustan, nos atraen y escribirlas. Importante. Todo esto que escribimos, después vamos viendo qué realmente es lo que nos resuena o vamos analizando cuáles deseos en realidad son más como un capricho, digamos. Es bien importante esta distinción entre capricho y verdadero querer. Respecto a, para aquellas personas que se están preguntando, ya yo quisiera que mi propósito sea más o menos este porque me encanta hacer esto, me fascina, me mueve y al final es solamente un capricho y no es un verdadero querer. ¿Cómo te das cuenta de la Este, diferencia? esta, distin esta distinción Esta distinción entre el capricho y el verdadero querer la he visto por primera vez en un libro de este filósofo Fernando Savater, un libro sobre ética. Él escribe un libro para su hijo de 14 años, Ética para Amador. Es otro libro que
Ay, si yo lo hubiera leído de joven, qué diferente hubiera sido mi vida. Es una maravilla. Entonces, tiene esta distinción y para explicarle a su hijo que no todo querer es nuestro verdadero querer, sino que puede ser un capricho. Utiliza esta parábola bíblica no es una parábola, esta anécdota bíblica de Esaú y Josué, si no me equivoco. Josué era Esaú, el primer hijo, el que iba a recibir la, la primogenitura, o sea, el reino, digamos. Y su otro hermano, el menor, Josué, que era súper debilucho, ¿no? Y Esaú era un cazador súper fuerte, es un guerrero. Y un día llega de sus andanzas, creo de estar cazando, y huele así como un olor delicioso, y había sido que Esaú había hecho unas lentejas maravillosas. y, y quiere que le invite, y el Josué, disculpen las personas muy del lado de la Biblia y tal, si es que me estoy equivocando los nombres, ¿ya? No me acuerdo si es Josué, pero es Esaú. Y bueno, Josué, digamos que Josué le dice, te doy por supuesto te invito mis lentejas, pero a cambio te pido tu progenitura. Imagínate, el reino, ¿no? A cambio de un plato de lentejas. Después eso se ha hecho esa, esa imagen se ha vuelto muy conocida, ¿no? Por un plato de lentejas voy a cambiar algo maravilloso, digamos. Y el Esaú al final le dice, ok, te doy mi progenitura porque ahorita quiero ese plato de lentejas. En parte tiene que ver eso con la muerte, porque dice Sabater que seguramente Esaú pensó, como yo soy cazador y cualquier rato puedo morir, ¿qué me importa? No voy a estar esperando la progenitura. Ahorita quiero esas lentejas. Entonces tiene una frase así estremecedora que dice, la brevedad de la vida lo tenía como hipnotizado. Por decir así, la sombra de la muerte, también dice, ¿no? La sombra de la muerte lo tenía como hipnotizado y al final termina cambiando su reino por un plato de lentejas. Entonces, evidentemente el plato de lentejas es un capricho, es un deseo que no nos lleva si tú te fijas, el reino, porque el padre de este Esaú era un jerarca, ¿no? No sé si un rey, pero como un gran líder, digamos, de un pueblo. Y entonces este Esaú iba a tener todos los platos de lenteja que se hubiera imaginado en su vida, si es que esperaba un poco. Entonces el verdadero querer, por lo general, no responde al placer del momento, no es hedonista en ese sentido. Responde a un llamado interior o responde a una dirección interior en el que uno puede reflexionar y pensar, por este placer voy a cambiar mi reino, o voy a cambiar, por seguir este pequeño impulso, voy a destruir todas las posibilidades que tendría después. No hay una receta definitiva para distinguir entre capricho y el verdadero querer, porque en cada persona esto se juega de una forma distinta. Hay pequeños caprichos que no nos van a perjudicar, pero a este Saúl lo perjudicó definitivamente, ¿no? Entonces es importante cuando pensamos en el propósito, hacer esa distinción y cuando tenemos escrito todos estos deseos que tenemos, todas estas atracciones de la vida, preguntarnos si es algo que realmente queremos desde el fondo de nosotros o es eso, un capricho, es un gustito. No siempre te vas a poder dar cuenta de las buenas a primeras. Para eso es bueno tener lo que yo hablaba en la anterior conversa sobre las tribus, ¿no? Que es eh, otra forma de pensar, es mastermind, grupo mastermind le llaman los gringos. Y es que tú tienes un grupo de personas en que les vas comunicando lo que tú quieres y entre todos hacen como, cuando tú le cuentas a un grupo de amistades que vas a hacer algo, te comprometes de una forma que es más fuerte que hacerlo solo en tu mente. Y el resto de las personas en tu tribu te dirían, Ceci, tú me has dicho que para tal fecha ibas a hacer esto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hay una presión.
No solo eso, sino que te pueden preguntar, ¿pero realmente quieres eso? ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces es muy importante la conversa con otras personas, una red de amigos, esta tribu que se puede convertir también como un grupo de amigos, pero que tiene una función más específica, con un terapeuta, con, no sé, con personas que para ti son importantes o que son un referente, es importante repasar estas cosas que has escrito, estos deseos, estos llamados, digamos, para poder reflexionarlos en el contexto de que hay otra persona que lo está mirando también y que te puede preguntar, te puede cuestionar. No hay una regla así fácil para decir, ah, ya, como esto tiene 3 puntitos, es capricho y esto tiene 5 puntitos, es verdadero querer. No hay eso. Sin embargo, es clave. ¿Cuántas personas creen que están siguiendo así su mega propósito, que de repente es llegar lo más rápidamente posible en la jerarquía de una empresa, digamos, para ser jefes, y después cuando ya son jefes se dan cuenta que no pasaba nada? ¿Cuántas historias tenemos en series, en televisión, en libros, en todo, de que estas personas que piensan que su propósito es hacer mucho dinero o tener mucho poder o mucha influencia, después terminan con unas vidas vacías, eh, con depresiones, con enfermedades, y les tiene que pasar algo, una crisis tipo COVID, digamos, no a nivel personal necesariamente, estoy hablando del COVID como que al colectivo humano le ha golpeado de una manera así, como tener una grave enfermedad terminal, ¿no? Que los hacen repensar y después se dan cuenta, y varios han escrito muchos libros al respecto de cómo han encontrado después un sentido en su vida. Y no por eso quiere decir que tengas que renunciar al dinero que hiciste, tal vez, no tiene que ver con eso, ¿no? Simplemente que muchas veces tenemos un fuerte deseo hacia algo, por ejemplo, llenarnos de dinero, que no responde a nuestro verdadero querer. No estoy diciendo que hay gente cuyo verdadero querer pueda ser tener una vida de abundancia total y tener mucho dinero. Eh, sí estoy diciendo que muchas personas creen que su propósito es ser jefes de tal empresa o eso, tener mucho dinero y mucho poder. Y el deseo les ha surgido de una motivación que se llama deficitaria. O sea que lo que querían lograr con ese dinero es tapar un hueco en su alma de tal vez que no se han sentido importantes o que han tenido muchas humillaciones en su niñez y ahora con ese nuevo poder, con ese nuevo dinero quieren oscurecer ese sentimiento, esa herida en el alma. Evidentemente, cuando hacemos algo desde querer tapar un hueco en nuestra alma, de querer y llenar una motivación, un deseo deficitario quiere decir que estamos queriendo cubrir un déficit, por lo general eso nunca nos va a llevar a buen puerto, por muchos motivos. Primero, no está conectado con nuestro verdadero querer, no es lo que realmente deseamos. Segundo, al tapar esa herida, no la estamos sanando. Y por muchos años puede estar encubierta y después se convierte en un cáncer, digamos, ¿no? Otro tema fundamental y, y controversial respecto al propósito es este de que esos propósitos vitales que tienen que ser más poderosos en términos desde lo que logran en tu fisiología, te estoy hablando de eso ya en tests que se hacen de la sangre para ver una serie de hormonas si están presentes o no, estrés, estar, en fin, ¿no? Esos propósitos de vida que implican algo más, es lo que llamamos, y lo que este escritor, Viktor Frankl, del que he hablado, ¿no? El que estaba en el campo de concentración, llama un sentido trascendente, que trasciende nuestra pequeña necesidad. Si lo quieres ver desde el otro punto de vista del capricho, es un
Un propósito trascendente justamente es aquel que no es un capricho. No es ese gustito que quiero solo para mí, sin importarme lo que pase con nosotros. Y eso está estudiado desde, desde nuestro cuerpo, incluso. No estoy hablando de eso porque eso es lo que nos importa, estar bien biológicamente, no, simplemente que si va a tener un impacto hasta en nuestros genes, como ha mostrado este biólogo Bruce Lipton, por Dios, ¿de dónde viene esto de que un propósito trascendente, o sea, que implica hacer una contribución a tu comunidad, a los otros? ¿Por qué es tan poderoso? Es una pregunta tremenda esa, Y porque algo también que ahorita se me viene asociado a este propósito trascendente, ¿qué vemos con el tema del bien común? De ir, o sea, tú hablas del tema muy hedonista y también ahora tenemos esto de el bien común, ¿no? El que de alguna manera no es solo algo de empatía, porque no es solo, ya siento empatía, porque también esto de como que tomar en cuenta todo el entorno, no es solo una cuestión de empatía, ¿no? Sino también es esa parte de trascender esos pequeños caprichos personales, digámoslo así. ¿y cuál sería la pregunta? Que el bien común y el propósito tienen alguna, o sea, hay no sé si relación, ¿no? Pero como para guiarte dentro de lo que es tu propósito, sin entrar en el tema de ser un activista y que es de querer salvar ballenas, no, no me voy a eso, ¿no? Me voy a bien común, porque a veces también como que entramos en otra. Precisamente el sentido o el propósito trascendente no tiene que ver con una trascendencia religiosa o espiritual de otro mundo, tiene que ver con trascender tus caprichos y tus necesidades personales que pueden ser egoístas en el sentido de ir en detrimento del otro, porque tú puedes tener un deseo totalmente personal que no hace daño a nadie. Estamos hablando aquí de propósitos que son egoístas en un sentido de que lo haces desde ese lugar en que no te importan los otros o que es en detrimento del otro. Eh, hay muchas personas que tienen una enorme pasión. Estoy pensando en ese violinista Houdin, no me acuerdo, Houdini, no me acuerdo qué se llama. He pensado, ay, ¿qué voy a hacer para mi comunidad? Ni nada, pero su arte él se rebalsaba en su arte y ese su arte enriquece a los otros. ¿Por qué? ¿Sabes Un por qué ratito, te pregunto un cachito, esto? Ya, pero espera un cachito. dale. Eh, Cuando tú sigues tu pasión y tu verdadero querer, de una manera en que te olvidas de ti misma, en que dejas de ser tú lo central, que lo central se vuelve tu pasión, tu propósito. Esa es la idea. Trasciendes tu pequeño yo. Dejas de tropezarte en tu pequeño yo todo el tiempo, como un cien pies que todo el tiempo está pensando qué pata voy a mover y se tranca, ¿no? Entonces, cuando tú ya no estás en la ecuación y lo que más te importa es la realización de tu llamado, eso es un propósito trascendente. Se puede convertir en algo que hace un aporte al bien común de una manera oficial y directa, como lo podría ser Gandhi, por ejemplo, o podría ser un artista que en la realización honesta, comprometida de su arte, está enriqueciendo la vida de los otros. No solo con el arte en sí, sino con el ejemplo que da al ser un artista comprometido, comprometida, honesta, honesto. Eh, el bien común está directa o indirectamente beneficiado cuando seguimos nuestro llamado.
solo desde el hecho de que tú estás feliz, ponte tú que lo que más te fascina es la jardinería y tienes un jardín enorme y todo el día estás haciendo cosas en tu jardín que otras personas no necesariamente las aprovechan, pero cuando sales a la calle estás sonriendo a todo el mundo, ves a alguien en necesidad y ayudas, hablas bien a las personas de manera amorosa y todo porque estás feliz, estás haciendo un aporte. Es que no siempre tienen que ser aportes tipo salvar el mundo o las ballenas, ¿no? Pueden ser cosas tan pequeñas. Yo me acuerdo de en que, una época en que estaba muy, muy, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, así, una depresión horrible. Y subí a un trufi así hecho bolsa, en La Paz, un minibús. Y le mandé una respiración así como un suspiro así de que me estaban no sé, ¿no? De que me estaban matando, no sé qué. Y una persona que estaba ahí adelante, eso, qué bien es suspirar. Suspira todo lo que quieras, amigo. Hay que suspirar en la vida, no sé qué. No sabes cuán bien me ha hecho que esa persona me diga eso. Me ha hecho sentir que sí hay bondad en el mundo. No sé, no, es una banalidad, pero algo tan pequeño como eso me hizo tanto bien, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú estás siguiendo tu llamado y estás realizada, vas a tener ese tipo de actitudes que van a hacer un aporte al bien común. Acá hay unas preguntas, aprovecharé de hacértelas. Bueno, primero, saludos, manda Ana Castro. Y Maisa dice, ¿cómo podrías encontrar tu propósito? Voy a ¿Cómo aprender puede encontrarlo? Está bien, Dani, pero está súper. ¿Cómo podrías encontrar tu propósito? Es una de las preguntas. Y hay una más que dice, ¿cómo diferenciar tu pasión de tu propósito? ¿O es lo mismo? ¿O pueden ser lo mismo? No necesariamente son lo mismo. Mm, puedes tener, puedes tener muchas pequeñas pasiones. De hecho, los grandes personajes de la historia, desde artistas, pensadores, líderes, todo, podían tener fuertes pasiones respecto, se me viene como en la línea psicológica, usted estaba leyendo de Freud, ¿no? Las pasiones de Freud. Tenían, y todos estos personajes en realidad tienen un montón de pasiones. Entonces, Freud tenía una de sus grandes pasiones, eran las estatuillas. Entonces, todo el tiempo estaba comprando estatuas, pequeñas estatuillas históricas, ¿no? De todas partes del mundo. Eso no quiere decir que tener estatuillas o analizarlas o mirarlas con su lupa o seleccionarlas, ese era su propósito. Él tenía otro propósito, que era de encontrar como la clave del comportamiento humano a través de su psicoanálisis y de revelar las motivaciones inconscientes. Por ahí más o menos iba eh, su gran propósito, que evidentemente lo apasionaba. Entonces, tiene que haber pasión en tu propósito, pero no necesariamente es lo mismo. ¿Cachás? O sea, pueden haber pequeñas pasiones respecto. Por ejemplo, a mí me apasiona la ciencia ficción, pero mi propósito no tiene que ver con la ciencia ficción directamente, aunque sí me ha enriquecido mucho. Los libros más importantes, los libros que más me han influenciado al inicio de mi camino han sido de ciencia ficción. Entonces, ahora, la otra pregunta, no hay una respuesta fácil respecto a, ok, ¿cómo encuentras tu propósito? Es un trabajo. Yo cuando estaba en esas búsquedas, eh, me he conseguido un montón de libros, eran épocas en que no había todavía internet, ni YouTube, ni nada, pero puedes empezar por ahí. De hecho, estoy pensando también si es que hay convocatoria a lanzar un taller, pero ya un taller de trabajo, digamos, para empezar a echar líneas, hilo al tema de nuestro propósito y revelándolo.
puede tomar un tiempo revelar el propósito de fondo. No es algo que de la noche a la mañana vas a reconocer como, es eso. Porque ¿sabes? Hay es un tema muy, es un tema muy amplio. Mira, ya estamos una hora. Podría seguir hablando hasta mañana. Hay otro tema muy importante que todavía no he mencionado y tiene que ver con qué nos bloquea, por qué es tan difícil sostener, por qué es tan difícil realizar el propósito, incluso cuando ya lo hemos descubierto. Yo he dudado tanto de mi propósito y era tan claro y todo el mundo por fuera lo veía, más o menos, y yo dudaba y dudaba y dudaba y dudaba. Podemos tenerlo en la punta de la nariz y no reconocerlo. Podemos descubrirlo ya en el quinto taller del propósito y decir, es esto. Y podemos quedarnos sin empezar a realizarlo, no sé, en remojo, lo podemos tener en remojo meses, años. Solamente como descubrir tu propósito no quiere decir que estás dispuesto o dispuesta a saltar a esa aventura, porque el propósito vital, si le llamamos proyecto vital, nunca es algo facilón. Siempre va a ser algo que nos va a desafiar, que nos va a obligar a crecer, que nos va a demandar. Entonces no es fácil una vez que ya lo descubres, digamos, no es fácil activarlo y empezar a vivir. Muchas veces porque no sabemos ni cómo hacerlo, otras veces porque no tenemos alguien ante quien hacerlo, porque ni siquiera sabemos si lo que estamos haciendo o produciendo, digamos, va a ser gustado por alguien. Por eso es importante esto de las tribus. Es algo que recomiendo mucho que la Y gente es se que es forme clave. en... Me haces recuerdo algo con lo de las tribus. Es clave, porque si tú tienes... No sé si A tú has ver, escuchado en las tribus, en las comunidades, en la línea del Camino Rojo, etcétera, que hay la búsqueda de visión, que van y te siembran en una montaña y te tienes que quedar ahí 3, 4, 7 días con solo un poquito de agua y ya, y es búsqueda de visión, que en cierta forma es su camino a que encuentres tu propósito y luego bajas de la montaña y aquí en la tribu te vamos a ir acompañando a que lo lleves adelante, más o menos esa es la idea, ¿no? Y claro que es importante tener una tribu porque eh, por un lado está, obvio, es un trabajo, pero también está esa retroalimentación que se va dando entre todos, ¿no? Aquí hay una preguntita que te hacen y dice, si has estado, Nikki Mercado, que te da las gracias por hacer el bien común, y dice, si has estado trabajando en tu propósito, te detienes por miedo a fracasar, ¿qué aconsejas hacer, Dani? eh, es un tema complejo porque a veces hay motivos que nos detienen que no son precisamente el miedo, sino que está disfrazado. Ponte tu lealtad familiar. Ponte tú que tu propósito, ponte tú que tienes una familia con tus papás, digamos, tienes una relación un poco simbiótica. Eh, y tu llamado, tu propósito es uno que te quiere llevar fuera del país, ponte tú. Y te sientes con una culpa gigantesca de dejar a tus papás, de hacer tu vida, de ser feliz, de realizarte, en fin. Eso puede ir acompañado muchas veces de que y tiene mucho que ver con que las familias simbióticas, las que están pegoteadas porque hay mucho sufrimiento. Entonces, tal vez es culpa, pero es tan inconsciente que tú piensas que es miedo a fracasar, pero que no es miedo a fracasar, más bien es miedo a triunfar. Porque si triunfas, vas a estar en Londres y tus papás, y tenemos esta idea de que si dejamos a nuestros papás se van a morir.
tenemos esa idea loca se llama en psicoterapia gestalt, ¿ya? Es una idea loca de que eh, de alguna manera si los abandonamos, eh, o se van a divorciar, se van a pelear, se van a deprimir y sus vidas van a quedar anegadas ahí, detenidas. Eso tiene que ver con el miedo a que se mueran también. Entonces, muchas veces puede no ser ese miedo a... Por eso digo es complejo, no estoy diciendo que no haya también miedo al fracaso, por supuesto que lo hay, pero muchas veces en realidad es un miedo al éxito. ¿Por qué? Porque fíjense, el miedo, si le damos mucha bola al miedo y no nos lanzamos al camino, a nuestro llamado, eh, seguimos en la zona de confort, seguimos ahí esperando y esperando y esperando, y eso es muy confortable, puede ser enviciante. Entonces, ¿realmente es miedo al fracaso o será una excusa? Ahora, cuando es miedo al fracaso, ¿qué es lo que hay que revisar? Hay que revisar mmm, ante cuál de tus padres, si no son los dos, tú querías todo el tiempo mostrar que eras capaz para que te amen. ¿Cuál de tus padres era tan exigente que te hacía sentir que si fallabas te retiraba su amor? ¿Por qué estoy hablando de los padres? Porque por lo general casi siempre tiene que ver con eso. El miedo al fracaso es porque cuando hacíamos algo mal nos llegaba una dura. Entonces, si no hemos crecido en un ambiente donde cuando nos equivocábamos nos decían, pero tranqui, lo vas a hacer de nuevo. O si hiciste algo muy malo, sin hacerte sentir que apartaban su amor, te hacían un castigo justo, un castigo maduro, digamos, que no te haga sentir que vas a perder el amor, la aceptación, la pertenencia al grupo. Casi nadie de nosotros ha vivido ese tipo de amor maduro con nuestros padres. Faltan un siglo quizás para que los padres puedan tener ese tipo de madurez, ese tipo de evolución. Pero bueno, entonces, cuando tienes ese miedo, tienes que trabajarlo y muchas veces vas a necesitar hacer terapia. No hay como, ya sabes qué, subirte a una silla, comer uvas, ponte un calzón verde para el éxito, amarillo para el éxito, y se te va a pasar el miedo. Por otro lado, eh, cuando algo realmente nos importa y miedo, por eso algunos dicen, seguí el camino que más miedo te da, porque seguramente ese es el más importante. De hecho, este psicólogo Jung, que es una maravilla, es una de mis luminarias, decía, preguntarle a una persona qué es lo que más teme y la vas a encontrar después de un tiempo ahí. Yo soy un ejemplo, y una de las cosas que más terror tenía era hablar en público, hablar a las personas. Me acuerdo que cuando era así bien chango y pensaba en qué voy a hacer con mi vida y decía, me interesa la biología marina, pero seguramente ahí voy a tener que dar conferencias de prensa, entonces ni cagando. Entonces, si ese camino de alguna manera implicaba hablar así delante de muchas personas, decía, no, no voy a estudiar eso, no voy a seguir ese camino. Entonces, yo lo he vivido, digamos. Y eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? Tal como decía Liu, preguntarle a una persona qué es lo que más teme y ahí la vas a ver después de un tiempo. Si es que he hecho el trabajo, si es que le he metido, digamos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay una que dice, ¿qué lecturas recomendarías para esta búsqueda de propósito? Y bueno, ya hay otras más que te las voy a ir diciendo, ¿o quieres que te las diga todas? Dime unas cuantas más para ver una así bien jugosa de repente. Ya, dice, Eh, bueno, saludos de Silvia Fernández, qué buena charla. El propósito es un impulso vital para sentirnos vivos y tener un sentido en la vida. Qué oportuno. Bueno, no es una pregunta, solamente es una. Em, ¿Cómo sé cómo elegir una tribu adecuada o sana para descubrir mi propósito? Y otra que dice, liberar tu ser de culpas, miedos, lealtades, ¿va a permitir ver nuestro propósito? voy a empezar de la última. No es que va a permitir ver tu propósito, de repente ya lo ves y simplemente no te animas a realizarlo. Uno, dos, va a allanar el camino para que te sea mucho más fácil conectar con ese propósito.
Fíjense que no es como que, a ver, primero voy a descubrir mi propósito y recién lo voy a empezar a hacer. Hay que empezar ya desde, hay que hacer el equipaje en el camino. Esta charla era más como una charla general. Si hago un taller les daría ya pautas mucho más, eh, más al punto. Hay varios métodos que podemos utilizar para empezar a través de la acción que ya genera resultados en el mundo, empezar a testear nuestro propósito. Ya no funciona bien esa idea de que me voy a ir a la montaña, voy a descubrir mi propósito y ya todo se va a allanar. Muchas veces el Vision Quest, esta búsqueda de visión, no es necesariamente para tu sentido, porque en esos pueblos donde había el Vision Quest, no había tanto este tema del propósito, era algo muy colectivo, todos eran cazadores, guerreros, y, y no es como ahora que tenemos infinitas posibilidades y es muy complicado. Entonces, hay maneras en que tú puedes empezar desde ya a hacer prototipos de lo que te importa en el mundo. Y cuánta gente conozco que ha empezado por hacer un experimento en la U, de repente a ver en clases de emprendimiento, bueno, vamos a hacer este tema de, no sé, de cocina, digamos, y se van enganchando y ¡pum! Les fascina y se dedican a eso, ponte tú. Eh, Desgraciadamente es un tema profundo que no hay respuestas. Me da pena no poder decirles así como una receta y siempre no, hay que trabajar, no es tan fácil. Pucha, no es unas cosas más poderosas y maravillosas de la vida, tener un sentido, un propósito, una dirección, una pasión y poder dedicarte a ella. Es uno de los premios más grandes de la vida, entonces no es fácil, no es barato. Sí se puede trabajar, sí hay libros, voy a poner ahí en la conversa algunos libros, hay muchos, ¿no? De hecho, este de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido, es trascendental para este tema y lo tengo ahí en mi artículo en Facebook, que lo voy a poner también en el video, Ceci, del tuyo, ¿ya? Y en el mío voy a poner el link para que se bajen ese libro y tengo varios en mente. Ética para Amador, por ejemplo, de Fernando Sabater. Fíjense que no siempre lo que necesitamos es un libro de técnicas y métodos, de paso 1, 2, 3, sino de una visión de fondo. Por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo poder distinguir entre capricho y verdadero querer. Muchos de mis deseos parecían ser verdadero querer y en el fondo eran caprichos. Y eso me ha ayudado. Entonces, ya empecé a esto en desear, o sea, si ustedes solamente ya esta noche así como se concentran en una meditación y dicen, quiero vivir una vida que valga la pena, quiero vivir una vida con propósito y con sentido, quiero hacer algo que repercuta en el mundo y que conecte con mi verdadero querer, ya vas a empezar a mover. Lo principal es dirigir tu atención y hacer como un comando. Estamos diciendo que somos seres creadores, entonces el primer comando tiene que ser, oigan, necesito ayuda para descubrir, para revelar mi propósito. Y quiero hacerlo. Y estoy escuchando y voy a estar atento, porque ahí empiezan las sincronicidades, el libro que te llega de un lugar, el contacto, la persona que te dice, oye, estoy haciendo esto de las tribus que ha dicho el Daniel McLean, no sé qué, no quieres participar. Y justo por decirte, no sé, eh, encuentras la tribu adecuada para ti o la formas tú. Una tribu tiene que ser como un grupo de gente que está decidida a lograr algo y que tienen un propósito en común. Por ejemplo, ayudarse a encontrar su propósito y a realizarlo, digamos. Pueden haber muchos temas, tribus artísticas, no sé. Entonces, creo que he respondido casi todas las preguntas. No sé, tampoco hay como una receta para saber cómo sé que esta tribu me ayuda. Eso lo tienes que sentir al tiro. O sea, no tiene que haber juicios, si es que está mal lo que estás haciendo. Tiene que haber apoyo. Y tampoco tiene que haber dorar la píldora, que sería como la otra cara de la moneda, ¿no? Como, sí, mamita, está bien, qué bien lo que estás haciendo, y no está bien, A ¿no? veces un Entonces tiene que poco haber esa capacidad de de ser decirte, sinceros, claros, sí, objetivos, ¿no? Y de neta, sí, es que también parte de, sinceros, tal vez podría ser como una parte de esa tribu,
eso, ¿no? Como, no sé si un lineamiento o un acuerdo en el cual no vamos a dorar la píldora, o sea, es, es parte de poder decir, Ahora, ¿no? Lo que se siente. si te has juntado, así es más o menos, si tú tienes mucha costumbre de dorarte la píldora a ti misma, te vas a juntar con gente que dora la píldora. Entonces tienes que tener mucha claridad en mucha intención, también así como en definir, en mentalizar, quiero conformar o ser parte de una tribu que realmente me va a apoyar a crecer. Al final eso es lo que importa, que esa tribu te ayude a crecer, que sea sincera contigo para decirte tus fallas y tus virtudes o tus aciertos. Y después el apoyo amistoso también del apapacho. Una amiga mía decía, la casa del apapacho, ¿no? Como que siempre nos reuníamos en la casa de ella, todos, llamaba la casa del apapacho, porque era un apapacho estar ahí, porque todos nos apoyábamos mutuamente, entonces tiene que haber apapacho en la tribu, y también tiene que haber esa sinceridad de, oye, oye, Ceci, pero nada que ver esto que estás haciendo, o sea, no, yo no te veo en eso, ¿realmente quieres eso? O qué sé yo, ¿no? O tú dijiste, sabes, que no sé qué, y ahora esto, ¿qué? ¿Por qué? Explícame. Y ahí de repente tú te das cuenta y admites, ¿no? Porque encuentras que es una tribu que te acepta como eres. Entonces dices, cierto, la verdad es que me han gustado mucho los likes y se me ha inflado mucho el ego, pero gracias por decirme, ahora ya puedo ubicarme, digamos. Una pregunta más. Hay una que dice, y creo que esta es importante para ya ir dándole forma a esto, ¿el propósito en la vida cambia o siempre es el mismo? ¿O cómo sé que he encontrado mi propósito? Una pregunta. Los propósitos, así como el argumento de la vida, por supuesto puede cambiar. Por supuesto puede cambiar. Hay gente que se ha dedicado durante años a algo y con mucho éxito, y después ha hecho otras cosas, ¿no? Completamente diferentes, o un poco en la misma línea del arte puede ser, o pensadores que después se han dedicado al cine, o directores que después se han dedicado a la música, en fin. Siempre hay un hilo conductor, yo creo, como que tiene que ver con lo que en el fondo eres. Hay como un hilo conductor. Y la expresión, la manera en que expresas tu llamado puede cambiar radicalmente. O sea, no me van a decir que un chef no podría después hacer pintura, digamos, si cocinar es un arte es arte, y que después haga música, por ejemplo, no es raro porque es arte, por decir. Ahora, ¿cómo saber que estás en tu propósito? No es tan difícil si te sientes plena, pleno. Le- mm, Hay muchas maneras de saber, por ejemplo, eh, si constantemente sientes que estás creciendo ahí y que hay mucho por desarrollar y que te sigue excitando y te sigue asustando un poco y que sientes plenitud, puedes muchas veces dudar. Uno duda, uno puede dudar, ¿qué estoy haciendo después de que ha pasado algo fuerte, digamos, pues, de qué estoy haciendo en esto, ¿no? ¿Cuántas veces he tratado yo de dejar la psicoterapia? Muchas veces he dudado si realmente qué es y si es lo mío y si no sé qué. Muchas veces he tenido dudas y me he alejado un tiempo y después he vuelto. La terapia entendida como ayudar a las personas a descubrir, a ampliar sus horizontes, a conectar con su fuerza, a recobrar sus vidas, a montarse una vida interesante. Al final, tener un propósito. El propósito tiene que ver con tener una vida interesante. Entonces, también sabes si estás en tu propósito cuando tienes una vida de alto valor anecdótico, por ejemplo, ¿no? La persona que está metida en su pasión tiene mucho que contar a otros, tiene muchas anécdotas.
Entonces algunos le llaman una vida de alto valor anecdótico y claro, estar con tu pasión siempre te va a llevar a aventuras. Lo aventuresco va de la mano con tener un propósito, ¿no? Cuando tienes un propósito fuerte, como les decía, siempre va a haber desafío, va a haber momentos de mucho miedo, de lanzarte cada vez a nuevas piscinas que no sabes qué va a pasar. Es un camino de crecimiento, pues. Y esa plenitud, ese sentir como esas ganas eróticas de hacer lo que estás haciendo, ese es tu, eso es lo que te da la pauta de que estás en el camino, las ganas. Puedes tener dudas, alejarte un tiempo y después, ¿yo por qué volvía? Volvía por las ganas, porque me apasiona. Entonces, ese es uno de los criterios que puedes utilizar, es, aunque me está yo, a mí- para mí no ha sido nada fácil de hacer el camino que he hecho en mi vida, me ha costado uñas y dientes y al final lo seguía haciendo porque me seguía apasionando y me sigue apasionando, ¿cachas? Entonces, ese es como el criterio. No es que nunca voy a tener miedo, nunca voy a tener dudas o que va a ser fácil, olvídalo. Si es fácil, si es facilón, tal vez no es. Ahora, si es fluido, porque puede ser muy fluido, puede ser muy orgánico y evidentemente estás en lo tuyo, ¿no? Por eso uso la palabra facilón, porque eso connota así como que no te vas a exponer, como que no te vas a arriesgar. Puede ser un camino, un quehacer, un arte, eh, en que tenemos tanta maestría que fluimos así como delfines y que cuando ven por fuera dicen, nunca pensarían que hay mucho esfuerzo, pero sí hay riesgo, sí te estás exponiendo, sí estás yendo más allá de tus propios límites. Eso es, a eso me refiero con que no sea facilón, con que no sea barato, cuando te la estás jugando. Y un propósito en la vida, una vida con propósito, siempre te va a desafiar a eso, a jugártela, a jugárnosla. Esa es la idea. Nos la jugaremos, que no sea algo así como don, ¿no? ¿Qué como don? Eso Ceci, entonces sí creo Es que ya súper. le hemos De dado hecho, forma como para ir cerrando. hay muchas personas, bueno, hay personas que están pidiendo el taller y creo que ya va a ser oportuno porque es como que ya, ya, a ver, ahora manos a la obra, ¿por dónde, por dónde vamos? De hecho, ya nos has dejado una tarea que sería interesante hacerla para luego también ya tener material para el taller, que es ir anotando esos deseos, ¿no? Y ir haciendo esa autoindagación de qué es lo que queremos en nuestra vida. Y pues genial, me encanta. Y como siempre es súper hablar y hacer estos diálogos. Realmente creo que, bueno, has logrado responder las preguntas. ¿Y qué más? Prepara el taller, estamos ahí listos para, para cuando lo lances. Y felices también de estar en de haber logrado esta nueva charla, porque realmente creo que hemos encontrado un tema que ahorita es un momento clave, porque para muchos ahorita la vida de pronto se nos ha cambiado y nos está haciendo replantear todo, ¿no? Así de ver, y qué buen momento para decir, oye, tal vez la vida lo que ha hecho es sacarme de donde no tenía que estar y a ver hacia dónde es lo que más bien voy. Así que tal vez bien es, creo que un momento justo para hacer esa pequeña mirada hacia dónde vamos. Así que súper gracias, Dani, por Sin este duda, tiempo. sin duda, dame un minuto, Te doy todos los dame que un minuto, quieras, solamente que ahí están, ya no solo estamos con preguntas. Sí. un minuto porque quiero, solamente quiero decir que no es que tal vez este momento no hay en la historia del mundo un momento más oportuno como este, porque es toda la humanidad, todos estamos metidos en un buque hacia, hacia un lugar que no conocemos y no va a ser fácil, los tiempos que vienen no van a ser fáciles, no van a ser fáciles. Y, y nunca como ahora vamos a necesitar estar conectados con nuestro llamado, con nuestra fuerza interior, incluso para que el pinche virus no haga estragos en nuestro cuerpo si nos llega, que nos dé máximo un resfrío, eso
no solo desde ese punto de vista, digamos, de que una vida bien puesta, bien conectada, fortalezca nuestro sistema inmunológico, sino que también hay pues esta otra pandemia que está viniendo, ¿no? La psicológica, ¿no? De las depresiones, las ansiedades, justamente la pérdida de camino. Imagínate que toda tu vida has estado estudiando o haciendo una carrera que va a funcionar, que iba a funcionar en el mundo como lo conocíamos antes, y en este nuevo mundo ya no encuentra una resonancia. Entonces, es el momento más fértil para repensar nuestra vida. Y siempre ha pasado así en la antigüedad, cada vez que ha habido un desmoronamiento de la vida anterior. De hecho, hasta es conocido, digamos, que la filosofía ha surgido en una crisis en Grecia, en que los dioses y la antigua manera de pensar, la antigua manera de ver el mundo se había derrumbado, y la filosofía ha surgido como un intento de dar respuesta, de saber a qué atenernos ante el desmoronamiento de las estructuras que antes comandaban la vida de los griegos. Y ahora pues es todo el planeta que está en una situación en que se van a ir cayendo varias estructuras, no solamente prácticas de la vida cotidiana, desde negocios, economías y tal, sino que también se van a empezar a cuestionar los fundamentos de nuestra idea de mundo. Entonces, no es tal vez sea un buen momento, es mejor momento no hay, y hay que meterle. Y en el taller también voy a hacer eso. Ya podemos empezar a conformar tribus, les voy a dar las pautas de cómo hacer una tribu, y hay que empezar a hacerlo ya. Una de las formas de sobrevivir, de salir adelante, no solo sobrevivir, sino salir adelante y fructiferar, no sé si esa palabra existe, Pero de está salir buena. adelante, de fructiferar, ¿no? Como echar fruto, digamos, eh, de sacarle provecho a esta situación y salir adelante. Y no solamente salir adelante, sino se, se nos está planteando, es como que la vida nos está planteando a nivel colectivo. Señores, es hora de cambiar su propósito. El propósito que movía al mundo hasta ahora, ¿qué era? Explotación, hacer mi carrera para mí, mi casita, mi auto, mis paredes, mi posición, mis hijos, mandarlos a la escuela para que repliquen lo mismo. Entonces vas a la escuela, después a la universidad para tener un título que te sirva para qué, para hacer plata, comprarte tu auto, tu casita, y poder mandar a tus hijos a un buen colegio, como si hubieran buenos colegios en el mundo. La idea de colegio no es buena en general. Y después una buena universidad para que repliquen lo mismo. Entonces, ese propósito ya está gastado, es un propósito bobo, es un propósito que está destruyendo el mundo. Somos seres mágicos que tenemos capacidades, infinitas capacidades de hacer algo muy interesante con nuestro mundo, con nuestra vida, con nuestra sociedad. Y yo creo que ahora ese va a ser como la vida nos va a ir pidiendo, no nos va a decir, ya nos pide hace mucho tiempo, pero así como acabó el recreo, ahora a reinventarse. ¿Qué van a hacer? No van a volver a lo mismo, ¿no? Lo mismo, volver a lo mismo es destruir el mundo. Ya estamos casi en los últimos pedazos de árboles y las ballenas. Entonces, no es chiste, no es chiste. Entonces, mejor momento que este no hay, en términos de que además hay una fuerza y una decisión que nos da esto, porque estamos contra la espada y la pared, y porque no nos queda otra. Así que a formar tribus y a montarse esto del propósito y tal. Gracias, Ceci. Gracias a todos los que nos han seguido. Gracias, Dani. Y ahí dicen, no te olvides poner los libros y esperamos el taller. Así que gracias por todo, por el tiempo y ahí estamos atentos a las novedades que vayan saliendo. Hasta otro momento, hasta otra Vale. oportunidad. Gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias.